Luego cerró bien fuerte los dos, luego abrió los dos, en tal medida que me alarmé seriamente, por las consecuencias. Luego, aplicándose el pulgar a la nariz, pensó propio hacer un movimiento indescifrable con el resto de los dedos. Finalmente, poniendo los brazos en jarra, concedió en responder. Solo puedo traer a mi mente los encabezamientos de su discurso. Se sentirá agradecido conmigo si me callara la boca. No deseaba ningún consejo mío. Despreciaba todas mis insinuaciones. Estaba suficientemente grande para cuidarse solo. Lo creía aún el bebé maldito esa. ¿Pretendía decir algo contra su carácter? ¿Me proponía insultarlo? ¿Era yo un tonto? Estaba, en suma, enterada la parte materna de mis progenitores de que me había aumentado, me había ausentado de la residencia domiciliaria. Me hacía esta última pregunta como a un hombre de veracidad y se obligaba a atenderse a mi respuesta. Una vez más, me demandaba explícitamente si mi madre sabía que yo había salido. Mi confusión, dijo, me traicionaba, y él estaba dispuesto a apostarle su cabeza al diablo a que ella no sabía. El señor maldito esa no se detuvo a esperar mi réplica. Girando sobre sus talones, se fue de mi presencia con indigna precipitación. Estuvo bien para él hacerlo. Había herido mis sentimientos. Hasta mi, hasta mi cólera se había despertado. Por una vez habría aceptado su insultante apuesta. Habría ganado para él el archienemigo la cabecita del señor maldito esa. Pues el hecho es que mi mamá estaba perfectamente enterada de que mi ausencia meramente temporaria de casa. Pero Koda lleva mi demef, el cielo da alivio, como dicen los musulmanes cuando uno les pisa el pie. Fue en, el pro, en el, fue en la prosecución de mi deber que había sido insultado, y soporté el insulto como un hombre. Me pareció entonces, sin embargo, que había hecho todo lo que podía requerirse de mí en el caso de este miserable individuo, y resolví no molestarlo más con mis admoniciones, sino dejarlo librado a su conciencia y a sí mismo. Pero aunque me abstuve de inmis inmiscuirme con mis consejos, no puede decirme, no puede decidirme a abandonar por completo su compañía. Incluso fui tan lejos como seguirle la corriente en alguna de sus proposiciones menos reprensibles, y hubo ocasiones en las que me hallé alabado sus chistes pérfidos, como alaban la mostaza los sibaritas con lágrimas en los ojos. Tan profundamente me dolía oír su maligna charla. Un lindo día, habiendo salido a pasear juntos, brazo con brazo, nuestro camino nos llevó a la dirección de un río. Había un puente y resolvimos cruzarlo. Estaba techado, a modo de protección contra el clima, y como el pasadizo tenía tan solo unas pocas ventanas, estaba por lo tanto muy desagradablemente oscuro. Cuando entramos por el pasaje, el contraste entró el resplandor externo y la penumbra interna impactó pesadamente en mi espíritu. No así en el del infeliz maldito esa, quien ofreció apostar su cabeza al diablo, a que yo estaba melancólico. Él parecía estar de inusitado buen humor. Se hallaba excesivamente animado, tanto que abrigué un no sé qué de incómoda sospecha. No es imposible que estuviese afectado por los trascendentales. No soy muy versado, sin embargo, en el diagnóstico de esta enfermedad como para hablar con decisión sobre el asunto, y por desgracia no se hallaba presente ninguno de mis amigos del dial, sugiero la idea. No obstante, a causa de cierta especie de austera bufonería que parecía acosar a mi pobre amigo y lo llevaba a convertirse en un verdadero tonto.
No le servía nada más que serpentear y saltar por arriba y por abajo de cualquier cosa que apareciera en su camino, ya gritando, ya caseando toda clase de raras palabritas o palabrazas, aunque manteniendo todo el tiempo la cara más grave del mundo. Realmente yo no podía decidirme si patearlo o apiadarme de él. Al fin, habiendo casi atravesado el puente, nos acercábamos al término del paso peatonal, cuando nuestro avance se vio impedido por un molinete de cierta altura. A través de este me abrí paso tranquilamente, empujándolo para que diera vueltas como se acostumbra. Pero este giro no le servía al giro caprichoso del señor Malito esa. Insistió en saltar el molinete y dijo que podría dar una voltereta en el aire. Ahora bien, esto, conscientemente hablando, no pensé que pudiera hacerlo. El mejor volteretista sobre toda clase de molinetes estilísticos era mi amigo el señor Carril, y como yo sabía que él no podría hacerlo, no querría que podría hacerlo Toby, maldito esa. Por lo tanto le dije, en otras tantas palabras, que era un fanfarrón, y no podría hacer lo que decía. Esto tuvo luego razones de lamentarlo, pues al instante él ofreció apostarle su cabeza al diablo a que podría. Estaba yo por responder, a pesar de mis previas resoluciones, con alguna reprobación contra su impiedad, cuando oí, cerca de mi codo, una tosecita que sonó muy parecida a la exclamación «¡Ejem!». Me sobresalté y miré en torno con sorpresa. Mi mirada cayó al fin en un recoveco de la estructura del puente y en la figura de un anciano caballerizo cojo, de aspecto venerable. Nada podría ser más reverendo que toda su apariencia, pues no solo tenía puesto un completo traje negro, sino que su camisa estaba perfectamente limpia y el cuello se doblaba muy prolijamente sobre una corbata blanca, mientras que su cabello estaba dividido en dos hacia la frente como lo de la muchacha. Tenía las manos pensativamente aferradas entre sí sobre el estómago y los dos ojos cuidadosamente dados vuelta hacia lo alto de la cabeza. Al observarlo más de cerca, advertí que llevaba un delantal de seda negra sobre las calzas, y esa fue una cosa que me pareció muy rara. Antes de que yo tuviera tiempo de hacer cualquier comentario, sin embargo, sobre tan singular circunstancia, me interrumpió con un segundo «ejem». A esta observación no estaba yo preparado para responder de inmediato. El hecho es que comentarios de esta lacónica naturaleza son casi incontestables. Supe de una revista trimestral desconcertada que la palabra dislates, no me avergüenza decir por lo tanto, que me volví al señor Malitoesa en procura de asistencia. «¡Maldito esa!», dije, «¿qué estás haciendo? ¿No oyes? El caballero dice «ejem». Miré a mi amigo con severidad, mientras me dirigía así a él, pues a decir verdad, me sentía particularmente perplejo. Y cuando un hombre está particularmente perplejo, debe juntar las cejas y tener aspecto salvaje. De lo contrario, es casi seguro que va a tener aspecto de tonto. «¡Maldito esa!», observé, aunque esto sonaba muy parecido a un juramento, nada más lejos que eso de mis intenciones. «¡Maldito esa!», sugerí. «El caballero dice «ejem». No intento defender mi comentario en el sentido de la profundidad. No lo creo profundo ni siquiera yo mismo. Pero he notado que el efecto de lo que hablamos no siempre es proporcional a la importancia que tiene a nuestro ver. Y si hubiera disparado al señor M de cabo a rabo una bomba Paintas o le hubiera golpeado la cabeza con los poetas y la poesía de los Estados Unidos, difícilmente lo habría dejado más estupefacto que cuando me dirigía a él con aquellas simples palabras. «¡Maldito esa! ¿Qué estás haciendo? ¿No oyes? El caballero dice ejem». «No me digas», jadeó al fin, después de cambiar más de colores que las banderas izadas por un barco pirata, una tras otra, cuando lo persigue uno de guerra. «¿Estás bien seguro de que dijo eso?».
Bueno, en cualquier caso ya estoy metido en esto, y mejor poner a mal tiempo buena cara en el asunto. Aquí va, pues. Ejem. Ante esto el anciano caballerito pareció complacido. Solo Dios sabe por qué. Dejó su puesto en el recoveco del puente, avanzó cojeando con un aire cortés. Le estrechó cordialmente la mano a Maditoesa, mirándolo todo el tiempo derecho a la cara con un aire de la más auténtica benignidad posible de imaginar para la mente de un hombre. Estoy bien seguro de que va a ganar, maldito esa, dijo, con la más franca de las sonrisas, pero estamos obligados a hacer una prueba, ya sabes, por mera formalidad. Ejem, respondió mi amigo, quitándose la chaqueta con un hondo suspiro, atándose un pañuelo de bolsillo en torno a la cintura y produciendo un inexplicable cambio en su semblante, retorciendo los ojos hacia arriba y llevando hacia abajo las comisuras de los labios. Ejem. Y ejem dijo otra vez, tras una pausa, y ninguna otra palabra más que ejem. Supe jamás que dijera después de eso. Ajá, pensé que yo, sin expresarle en voz alta, que este es un silencio muy notable por parte de Toby, maldito esa, y sin duda, en consecuencia de su verbosidad en ocasiones previas, un extremo induce al otro. Me preguntó si ha olvidado las muchas preguntas incontestables que me propuso con tanta fluidez el día que le di mi última conferencia. En cualquier caso, se ha curado de los trascendentales. Ejem, respondió aquí Toby, como si tuviera estado leyendo mis pensamientos y con aspecto de viejísima oveja en un ensueño. El anciano caballero lo tomó ahora del brazo y lo condujo más hacia las sombras del puente, unos pocos pasos atrás del molinete. Mi buen amigo, dijo, considero un asunto de conciencia permanente todo esto de carrera. Espera aquí, hasta que ocupe mi lugar junto al molinete. Así puedo ver si lo pasas por arriba de manera elegante y trascendental. Y no omites ninguna floritura de la voltereta. Una mera formalidad, ya sabes. Yo voy a decir 1, 2, 3 y vamos. Ten cuidado de empezar a la palabra vamos. Aquí ocupo su posición junto al molinete. Se detuvo un momento, como en profunda reflexión, luego miró hacia arriba y me pareció sonrió ligeramente. Luego se ajustó las cintas del delantal, luego le echó una larga mirada a maldito esa y finalmente dio la señal acordada. 1, 2, 3 y vamos. Puntualmente a la palabra vamos, mi amigo partió en un fuerte galope. El molinete no era de estilo muy alto, como el del señor, ni tampoco muy bajo, como el de los reseñadores del señor, pero en general me sentía seguro de que iba a superarlo. Y luego, ¿y si no lo superaba? Ah, esa era la cuestión. ¿Y si no lo superaba? ¿Qué derecho, dije, tiene el anciano caballero a hacer que cualquier otro caballero salte? Este ancianito rengo, ¿quién es él? Si me pide a mí que salte, yo no voy a saltar. Eso es claro. Y no me importa quién diablo sea él. El puente, como digo, era abordado y cubierto de una manera muy ridícula, y había en él un eco de lo más desagradable. Todo el tiempo, un eco que nunca antes había observado yo de forma tan particular como cuando pronuncié las últimas 3 palabras de mi comentario. Pero lo que dije, o lo que pensé, o lo que oí, ocupó un solo instante. En menos de 5 segundos a partir de que empezó, mi pobre Toby había dado el salto. Lo vi correr con agilidad y elevarse con grandiosidad del suelo del puente, haciendo con las piernas las florituras más impresionantes a medida que subía. Lo vi alto en el aire, dando volteretas admirables justo arriba del molinete, y por supuesto, me pareció algo inusitadamente singular que no continuara pasándolo por encima. Pero el salto entero fue cosa de un momento, y antes de darme tiempo a hacer cualquier reflexión profunda, abajo se vino el señor maldito esa, totalmente de espaldas. Del mismo lado del molinete desde el que había empezado. Y en el mismo instante vi salir cojeando al anciano caballero al máximo de su velocidad,
tras atrapar y envolver en su delantal algo que cayó pesadamente en desde la oscuridad de la bóveda ubicada justo encima del molinete. Ante todo esto me quedé muy atónito, pero no tuve tiempo de pensar, pues el señor maldito esa yacía particularmente inmóvil y concluí que le habían herido los sentimientos y que se hallaba en la necesidad y que se hallaba en la necesidad de mi asistencia. Corrí hacia él y hallé que había recibido lo que podría denominarse una herida seria. La verdad es que había sido privado de su cabeza, que luego de una búsqueda minuciosa no pude hallar en ninguna parte. Así que resolví llevarlo a casa y mandar llamar a los homeópatas. Entretanto, se me ocurrió algo y abrí una ventana de ese lado del puente, momento en el que la triste verdad, momento en que la triste verdad resplandeció al instante ante mí. Unos 5 pies junto encima del molinete y cruzando la bóveda del pasadizo a manera de travesaño, se extendió una barra de acero chata, horizontalmente a lo ancho y que formaba parte de una serie que servía para reforzar la estructura a lo largo de toda su extensión. Con el filo de ese travesaño resultó evidente que el cuello de mi inoportuno amigo se había puesto precisamente en contacto. No sobrevivió mucho a su terrible pérdida. Los homeópatas no le dieron suficiente poca medicina y la poca que le dieron, él les hizo, él les hizo entomarla. Así que al final se puso peor y por último murió. Una lección para todos los calaveras desenfrenados. Yo rocié su tumba con mis lágrimas. Labré una barra siniestra en su blasón familiar y por los gastos generales de su funeral. Envié una cuenta muy moderada a los trascendentalistas. Los sinvergüenzas rehusaron pagarla, así que hice perdón, desenterrar de inmediato al señor maldito esa y lo vendí como alimento para los perros. Feliz Halloween.